Uruguay empieza a medir la huella ambiental de su sistema ganadero, una práctica que varios países están implementando como parte de los compromisos internacionales para reducir el calentamiento global, pero además para mostrar que las carnes de exportación son por lo menos neutras en su impacto en el ambiente, una certificación que ya tiene su importancia en la competencia en algunos mercados del mundo. Los ministerios de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca acaban de crear un equipo técnico interinstitucional de la huella ambiental ganadera. ¿En qué consiste? Ese es el tema desde hace un rato en esta edición de La Mesa Verde. Seguimos con Pablo Caputi, doctor en Economía, que es gerente de conocimiento en el INAC, Cecilia Penengo, ingeniera agrónoma, técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Gervasio Piñeiro, ingeniero agrónomo, profesor grado 5 en la Facultad de Agronomía. Creo que podemos ir por ese lado que había quedado planteado, lo que ya se está haciendo en nuestro país. ¿Qué avances tenemos en la mejora del sistema ganadero para reducir emisiones de metano, por ejemplo, para mejorar la captura de carbono? ¿Quién va por ese lado? Yo quería hacer un comentario. ¿Se escucha bien ahí? Porque tuve que cambiar el sonido. Ahí te escuchamos mejor que antes. Perfecto. No, yo voy a decir una palabra difícil que creo que es la clave, que es yuxtaposición. Nosotros no podemos pensar que los sistemas no están yuxtapuestos unos sobre otros, porque son complejos. Por ejemplo, yo hice la pregunta capciosa a Gervasio sobre la forestación, porque nosotros tenemos un desarrollo forestal importante que es fundamental para el país en términos económicos, y sobre la forestación también se hacen sistemas silvopastoriles, es decir, también el ganado aprovecha un montón de zonas que la forestación, el área neta de forestal es una cosa, pero el área bruta o general es otra. Entonces, allí hay una primera yuxtaposición, de superposición de sistemas. Lo mismo pasa con la ganadería, con la agricultura. Por supuesto que hay una ganadería de campo natural, pero también hay áreas donde se hace algún tipo de agricultura, sea para hacer un verdeo o sea para hacer granos, que también Uruguay produce granos y Uruguay no tiene un sistema de feedlot en el sentido americano o australiano, sino que tiene algunas terminaciones a grano para los clientes y consumidores que les gusta ese tipo de carne. Es decir, yo creo que lo que hay que mirar es el conjunto y el gran desafío que tiene el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería es justamente la sostenibilidad económica, social y ambiental, porque primero económicamente las cuentas tienen que cerrar. Este es un país donde los agronegocios o el agro genera un 25 o 30% medido verticalmente de la actividad económica y ha sido históricamente un sector que no recibe apoyos. Es un sector que da apoyos económicos al resto de la sociedad, a diferencia de lo que sucede en Europa, donde se reciben subsidios, o también en Estados Unidos. Entonces, es muy difícil cuidar todos los aspectos ambientales cuando a su vez la cuenta económica tiene que ser superavitaria. Creo que ahí está el desafío. Y ni que hablar en lo social, porque la trama social que tiene la ganadería, de la que no hablamos, es inmensamente rica. Desde el punto de vista cultural, es quizás, hablamos mucho de la reserva biológica que implica el campo natural, hablamos menos de la reserva de identidad nacional. Todos los que estamos acá tenemos la celeste puesta y la identidad nacional se juega muchísimo en la ganadería. Bien, entonces, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde avanzamos? Capaz con Gervasio, ¿no? Estamos de acuerdo en que no solamente hay que medir la huella ambiental, también hay que mejorarla, ¿no? Y en eso ya se ha avanzado, decíamos. Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante medir, como decías vos hoy, tener indicadores de alguna manera para tomar decisiones, estas decisiones complejas basadas en evidencia, como se dice ahora, ¿sí? Y en eso estamos midiendo un montón de esas cosas y y en Uruguay hay varios proyectos que tratan de medir de alguna manera o pensar soluciones a este sistema complejo que decía Pablo, ¿no? Que tiene la dimensión económica, social y ambiental. Y entonces, en ese sentido, estamos con proyectos distintos tratando de ver justamente qué manejos puede hacer el ganadero
para tener la misma producción o incluso mejorar su producción y al mismo tiempo en la parte de huella de carbono mejorar. Pero también nos interesa mucho que mejore en otras dimensiones de la huella ambiental. Por ejemplo, en contribuir también a que tengamos arroyos limpios o nos podamos bañar en los arroyos en verano, en invierno, cuando querramos bañarnos. También queremos tener napas, por ejemplo, napas, digamos, que podamos tomar, y entonces también podemos hacer cosas que afecten el agua que tomamos. Bueno, hay un montón de dimensiones en esta huella ambiental que estamos estudiando. Una cosa que se dice siempre, y que creo que vos lo estás repitiendo, Emiliano, es esto del secuestro de carbono de la ganadería. Sabemos que la ganadería emite gases, que secuestra carbono en el suelo, no estamos seguros. Hay información científica de diversa índole, digamos, que algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay evidencias para los dos lados, entonces hoy en día no hay un consenso, digamos, académico de que la ganadería sobre campo natural secuestra carbono. Ajá. Lo que sí sabemos... Pero hace poco dio mucho que hablar, y lo tratamos acá en perspectiva, el caso de Australia, ¿no? Sí. Un productor ganadero australiano que con sus técnicas de rotación de pastoreo logró demostrar que atrapaba una cierta cantidad importante de toneladas de dióxido de carbono, certificó ese logro, obtuvo los llamados bonos de carbono y facturó por ellos una cifra muy interesante que le pagó Microsoft. Microsoft compró esos bonos para compensar sus emisiones de efecto invernadero. Entonces, claro. Microsoft no, Cotelo, fue Bill Gates. Bueno, perdón, Bill, está bien. Creo que es más fácil venderle a Bill Gates que a Microsoft hoy en día. Bueno, pero ahí hubo una certificación de la captura de carbono. Claro, pero es distinto a lo que pasó en Australia y a lo que pasa acá. Lo que nosotros del campo natural no estamos seguros que secuestra carbono. Tenemos algunas evidencias por un lado y por otro, lo digo de nuevo. Las evidencias se van a empezar a acumular y en algún momento vamos a estar más seguros. Lo que sí estamos seguros es que si nosotros laboreamos el campo natural para hacer agricultura, perdemos carbono. Y al dejarlo así es algo parecido a lo que hacen con la selva de Costa Rica, ¿no? Que dejarla significa que uno no emite, porque cuando la reemplaza, liquida la selva, emite, como decía Cecilia hoy. Lo que pasó en Australia es distinto, porque ellos hacen un manejo determinado para capturar carbono. Ajá. Nosotros en Uruguay hay mucha gente haciendo manejos distintos, algunos podrían capturar carbono, otros no, pero no es que todo el mundo está haciendo un manejo que captura carbono, ¿se entiende? Sí, sí. Ahora, si hay un productor que empieza a hacer un manejo, mide que tiene cierto carbono, hace un manejo que tiene potencialidad de secuestrar y después efectivamente mide de nuevo y secuestró carbono, ahí es otra cosa. Pero tiene que cambiar algo, ¿sí? En general, lo que hace es un manejo distinto como este productor australiano, que es poner las vacas así, sacarlas, rotar, fertilizar, usar este tipo de pastura y no a otra. Hay muchas cosas que uno puede hacer para potencialmente, y lo digo de nuevo, potencialmente secuestrar carbono, después hay que medirlo. Digo esto porque hay muchas medidas que en otros lados del mundo han secuestrado carbono en los sistemas y cuando nosotros las medimos en Uruguay no secuestran carbono en el suelo, medido específicamente en nuestros suelos, en nuestros sistemas. Entonces, tenemos que diferenciar eso. Estas medidas potencialmente lo pueden hacer y después tenemos que medirlo acá, a ver si realmente está pasando. Entonces, eso creo que es distinto a lo que pasó en Australia. Yo he trabajado en muchos proyectos y trabajo ahora en un proyecto que está midiendo esto de que varios productores hagan manejos distintos para ver si emiten menos. Tuvimos un proyecto con el Ministerio para ver esto de los pastoreos rotativos, qué pasaba. Tenemos un proyecto de la ANI también que estamos midiendo a ver qué manejos en Uruguay logran secuestrar carbono. Estamos generando un montón de información, pero todavía no hay un consenso científico claro como pasa con otras cosas. El único consenso que hay es que si sacamos el campo natural perdemos carbono. Eso sí hay consenso, en principio. Y la otra pregunta, Cecilia iba a agregar algo, ¿verdad? No, agregar a esto que decía Gervasio, que de hecho los objetivos que el país incluyó en su contribución determinada a nivel nacional asociada a esto que decía Gervasio, es justamente evitar las emisiones, o sea, por la no conversión del pastizal natural y con el potencial a estudiar, que es lo que están haciendo los investigadores en este momento, de ver si hay algunas prácticas en particular que permiten ver algún secuestro de carbono específico asociado a esa implementación de prácticas. De nuevo, ¿me permitís que te interrumpa? Como alineado ¿Me permitís que te interrumpa para tratar de traducir? Primero, tú hablaste de compromisos, lo que Uruguay asumió como compromiso. ¿Estás hablando de los compromisos derivados de los tratados internacionales sobre cambio climático?
Exactamente, en realidad es lo que se llama en el marco del nuevo Acuerdo de París, que de alguna manera está generando como nuevas reglas, si se quiere, para los países a nivel internacional, con los compromisos internacionales. Hay un instrumento que se llama contribuciones determinadas a nivel nacional. Se supone que el país determina cuál va a ser su contribución en materia de reducción de emisiones o de secuestro de carbono, y también su contribución en materia de medidas para la adaptación, que reitero que es una prioridad de política para el país. Bien, y entonces, entre esos compromisos, el que se asumió claramente es el de la reducción de las emisiones, la reducción de las emisiones de metano, concretamente, en el caso de la ganadería. En realidad el compromiso es la reducción de la intensidad de emisiones, es la reducción de las emisiones por cada kilo de carne producida desde el año 1990 hasta el año 2025, ese es el periodo que se va a analizar, con esta misma idea de que decía Gervasio, de que con prácticas de manejo uno logra mejorar la eficiencia de los procesos, la calidad de la dieta y demás. Eso repercute en una menor en realidad con mayor productividad y por lo tanto menores emisiones por cada kilo de carne que se produce. Esa es la contribución que el país expresa en su instrumento presentado ante la Convención, vinculado con las emisiones de metano, y lo mismo con las de óxido nitroso, también por kilo de carne producida. Es intensidad de emisiones por kilo. O sea que en eso se está trabajando, porque se asumió compromisos además. Exactamente, sin duda. Ahí, Pablo. Emiliano, es importante entender que esto lo hace gente que vive de esto. El primer objetivo de la gente es vivir de esto, que sus ingresos sean mayores que sus costos, no fundirse y no irse del campo. Vamos a empezar por lo importante y lo primero. Es decir, yo no recomiendo que nadie tome ninguna decisión en su predio pensando estos temas exclusivamente. Tiene que pensar primero cómo funciona su sistema y cómo hace para vivir con su familia de este sistema. En la explotación de eso aparecen alternativas distintas hoy en día a lo que teníamos en el pasado. Y resulta que es posible alinear los objetivos, generar más ingresos con mayor producción por hectárea, pero no necesariamente rompiendo todo el ecosistema, sino entendiéndolo mejor, explotándolo mejor, por ejemplo, con lo que siempre supimos del pastoreo rotativo y el mimic nature de Alan Savory, es decir, que las vacas hagan lo que hacían originalmente, dejando un tiempo de descanso de la pastura, dejando que vuelvan, dejando que las heces y orinas se incorporen, generando toda una riqueza biológica, y ese suelo oscuro de que hablaba Gervasio, esa oscuridad en el suelo que nos gusta tanto, y nos gusta un poco menos en el follaje y nos gusta que esté más oscuro abajo. Entonces ese es el primer objetivo, la sustentabilidad económica, que es lo que da sentido a la sostenibilidad social, de que la familia pueda quedarse y que el campo no quede despoblado. Nosotros tenemos un campo muy despoblado, sobre todo al norte del Río Negro. Eso es lo central. Dentro de eso, esto que fue a mi gusto una exageración de la FAO inicial para llamar atención sobre el tema, y que en manos de la prensa, de la media, y le tomó un cariz insospechado, bueno, ahora creo que está encontrando su curso con una visión más inteligente de integrar el carbono, de integrar el agua, la biodiversidad, es decir, el conjunto, que es realmente de lo que siempre se trató la ecología. Yo creo que en realidad nosotros, mi generación de agrónomos, tú me presentaste como doctor de economía, efectivamente soy más bien un agrónomo, lo sentimos como una traición a nuestros profesores de ecología. Realmente el reduccionismo de solo una variable y salir los titulares de la prensa, era como un ataque a lo que todos nosotros sabemos que cómo funcionan las cosas en la agronomía, que es mucho más diversa, más compleja, más rica y más verdadera, O sea, yo creo que ahora estamos mucho más cerca de la verdad de las cosas que en el pasado, ¿no? Un último dato. Cecilia, mientras te escucha, se sonríe. A ver. No, porque me encanta, o sea, somos tres agrónomos y estamos, creo que en eso que está diciendo Pablo, estamos como muy de acuerdo en esa necesidad de... Un último dato para los compañeros, porque
Aún en Estados Unidos, que es el del régimen intensivo de Field, de que se hablaba, etcétera, hablábamos con Frank Leonard, que es de la Universidad de Davis, en Estados Unidos la ganadería representa el 4% del total. El 80% son las energías fósiles. No podemos tampoco ser tan ingenuos de pensar de que no hay intereses económicos en sacar la atención de dónde están el 80%, porque las energías fósiles se emiten y no capturan nada, porque no hay forma de capturar. Se remueve el petróleo, el gas y el carbón, se va a la atmósfera y se fue y punto. ¿Y cómo se captura? Lo capturan las plantas, ¿no? Que son los que vuelven a traer el CO2 y a ponerlo en fuego. Entonces, ahí hay un algo, no quiero poner muy arriba en la teoría de la conspiración, no es ese mi punto, digamos, pero digo que tampoco podemos ser tan ingenuos de no preguntarnos si no hay un algo de sacar el foco de atención de un lado y ponerlo en el otro, ¿no? Sí, yo creo que las teorías está bien, Pablo. Yo entiendo, las teorías conspiracionistas siempre están para todos lados y ahí siempre hay algo de razón y cierto en todo eso. Yo creo, y yo lo noto a Pablo un poco como enojado y lo entiendo porque me parece cuando uno es atacado. Tiene cara de enojado, viste que está muy serio, ¿no? Sí, tiene cara de enojado. A veces cuando... Es la vejez nomás. No, cuando es atacado de alguna manera, incluso uno cree injustamente, entonces está bien. Yo creo que esto ha servido un poco para ponernos a pensar muchas cosas. Y yo movería el centro de la ganadería. Yo creo que esto es para todos los sistemas de producción de Uruguay. La agricultura, la horticultura, la fruticultura, la forestación, todos deberíamos pensar estos sistemas, porque durante mucho tiempo pensamos solo en lo que producían. Y está bien lo que dice Pablo en el sentido de que queremos que el campo esté poblado y que la gente gane plata. Pero no a cualquier costo, eso, no a cualquier costo ambiental, porque eso muchas veces es a expensas a que no tengamos agua limpia, y eso lo estamos viendo, o a que mucha otra gente se quede sin bañarse o sin disfrutar de un lugar de esparcimiento cultural porque otro tiene que sacar plata para comer, que está perfecto. Pero tenemos que tratar de compatibilizar esas cosas, y me parece que esa es la clave de la cuestión. Yo estoy de acuerdo, pero el punto ahí es polución, 100% de acuerdo. Desde 100 años atrás, polución se estudia como el problema de cómo tasar o tributar al que contamina un curso de agua, contamina la tierra, contamina el aire. Claro, pero yo creo que ahí la clave es que diseñamos los sistemas de producción para producir, y así lo llamamos. Y tenemos que diseñar los sistemas de producción para producir y para mejorar el ambiente al mismo tiempo. Esa es la diferencia. O sea, cuando un agrónomo, y eso es algo que tenemos que también reconocer nosotros los agrónomos, diseñamos un sistema, en general es para producir cada vez más y sacar más plata. Muchos le decimos, porque viva la familia, como quieran ponerlo, el ingreso neto. Tenemos que empezar a diseñar los sistemas para producir, pero al mismo tiempo no es no generar polución, es generar un sistema entero que no genere esa polución porque está diseñado, no que generamos la polución y después vemos cómo la tapamos o cómo la remediamos, que eso es lo que hemos hecho siempre. Queremos producir más maíz, queremos producir más carne y después, mirá, tenemos esta externalidad, este problema, vamos a cambiar el sistema ahora. No, el sistema tiene que estar diseñado para producir carne sin emitir o emitiendo la menor cantidad de gases de efecto invernadero, para producir carne sin contaminar arroyos, para producir granos sin contaminar. Tenemos que diseñar el sistema de una manera distinta, desde el vamos. ¿Es el momento de la autocrítica? Claro, muy bien. Yo creo que hay muchos. Tenemos que asumir eso. O sea, cuando vos te fuiste a bañar el verano pasado a la playa, te acordaste de nosotros, Emiliano, ¿o no? Y bueno... Tenemos que tener una autocrítica, o sea, hay cosas que se rompen los ojos, digamos, no hicimos todo bien, hicimos un montón de cosas, digamos, yo creo que lo mismo cuando uno critica el petróleo, sí, el petróleo ha generado muchos problemas, pero también ha generado muchas virtudes, digamos, tenemos que asumir eso también, ¿no? Siempre tienen los dos lados del vaso. La agricultura pasa lo mismo, ha hecho un montón de cosas buenas, hemos comido, hemos exportado, hemos vivido, pero también tenemos problemas ambientales que nos rompen los ojos, todos lo vemos, entonces tenemos que tratar de hacer esa autocrítica y diseñar los sistemas de una manera distinta. Cecilia, ambiental, social y... ¿algún apunte tuyo para cerrar este bloque y ya venir después con algunas preguntas que tienen que ver con el futuro?
No, me quedo con lo que dijo Gervasio, que quizás este es el comienzo de análisis sucesivos de los sistemas de producción que nos lleven a un mejor lugar desde esa combinación del ambiente, lo social y lo productivo, y que de alguna manera todas estas cosas a nivel nacional nos interpelan un poco también. Y entonces, de alguna manera, en esa interpelación y en ese análisis más profundo, uno logra identificar oportunidades que quizás antes ni las había visto. Entonces, mirar esto como una oportunidad, que esto recién empieza, que empezamos con la producción de carne, que tiene un montón de beneficios y que seguramente después vengan análisis también asociados a otros sistemas de producción y ojalá esto nos lleve a un mejor lugar como país, desde todo punto de vista. Quería hacer un comentario, porque acá hay una cuestión bien filosófica y bien política. Y lo voy a decir con mi cara más fea de viejo. Nosotros hemos comprado agenda del norte, hemos comprado agenda de los países del norte, hemos comprado agenda de Europa, que acabó con todos sus ecosistemas, que se quedó sin bosques y se quedó sin nada, y naturalmente, como dice Gervasio, contaminaron los cursos de agua, se quedaron sin esto, se quedaron sin lo otro. Nosotros lo vemos, vienen los muchachos, los amigos de mis hijos europeos, y se sorprenden a ver una liebre, al ver un ñandú, a ver un pájaro, les parece que están en Jurassic Park, cosas que a nosotros nos parecen todavía absolutamente normales. Yo no tengo ese complejo de culpa, ni tengo esos problemas. El problema que nosotros tenemos en Latinoamérica es la pobreza. Ese es el problema que yo tengo. El problema que yo tengo es la pobreza. Y después la desigualdad. Pobreza y desigualdad. Y desde esa base y de esa convicción filosófica y política tenemos que construir las alternativas. Por supuesto que tenemos que usar las energías fósiles en la medida que nos generen desarrollo. Y ahora estamos llegando a una etapa en nuestra vida como sociedad, y quizá el resto, donde los factores ambientales, como dice Gervasio, empiezan a ser más escasos. No estaban contaminadas las aguas hace 10, 20, 30 o 50 años. El país hizo un camino, y ahora en ese camino cometimos errores que hay que enmendar, y yo estoy de acuerdo con esa idea de repensarnos a nosotros mismos 50 años para adelante, con nuestras propias visiones, con nuestras propias prioridades, con una visión desde el sur que se ha perdido, y estamos importando demasiado agenda institucional del norte. Yo soy viejo en ese sentido, me acusarán de sesentista, nací en los 60, no tengo nada contra, y yo a veces digo, a mí lo que me trajo asma fue la polución del ómnibus de todos los días, de que me estuvieron contaminado. A mí lo que me trajo diabetes fue el comer azúcares y harinas erróneamente, y le sacaron el foco y pusieron a las grasas como los villanos. El problema era el huevo y la manteca y no sé qué, y 50 años después resulta que no era. El problema era otro. Es decir, precisamos más ciencia nacional y regional para tener nuestra propia mirada sobre todos los temas, también sobre esto. Qué debate aparte quedó planteado acá, interesantísimo. Creo que las ideas quedan, la reflexión del oyente sin duda se dispara, pero me gustaría que ahora en el final viéramos un par de aspectos más por hoy. Han enganchado mucho a los oyentes, les adelanto eso. Tengo, mientras miro el WhatsApp, una cantidad de mensajes que evidencian que la forma como ha venido tratándose el asunto, por un lado, ha resultado clara, eso es lo que señalan varios, y por otro, bueno, dispara discusiones, preguntas, objeciones, dudas, o sea, más o menos lo que queríamos.